10 minutos después de divorciarme, mi suegra ya estaba llevando a la amante a comprar un chalet de 1 millón de euros. Cuando mi exmarido pasó la tarjeta para pagar, el vendedor dijo: «Lo siento, señor, sus 8 tarjetas han sido bloqueadas». Yo todavía sostenía el certificado de divorcio, tibio. El papel aún olía a tinta fresca, pero mi corazón estaba tan frío como si acabara de salir de una larga fiebre. Hace 10 minutos, en la sala del juzgado, Javier y yo estábamos uno al lado del otro, firmando. 10 minutos después, yo estaba en la escalinata de la entrada. El sol del mediodía de Madrid me deslumbraba hasta hacerme doler los ojos, mientras Javier bajaba la cabeza, sin atreverse a mirarme a la cara. Curiosamente, no lloré. Quizás porque durante mis años de matrimonio ya había derramado todas mis lágrimas en las noches en que nadie me veía. Esas noches en las que me sentaba en la cocina, mirando una cacerola enfriarse, escuchando el sonido de los coches en la calle con la esperanza de que fuera mi marido volviendo a casa temprano. Esas noches en las que me tragaba las lágrimas preguntándome en qué me había equivocado, para luego, por la mañana, seguir sonriendo, seguir diciendo: «Mamá, estoy aquí», seguir diciendo: «Cariño, he preparado la comida». Javier estaba a mi lado, apretando la cartera como si temiera perder algo. Su rostro enrojeció y luego palideció, como alguien que acaba de huir. Sabía que quería decir algo, una disculpa, solo una, y luego cada uno seguiría su camino. Una frase como «por favor, no hagas un escándalo», pero se quedó en silencio, como lo había hecho durante los últimos meses cuando le pregunté por los mensajes extraños, cuando le pregunté por qué el dinero de la cuenta de la empresa disminuía constantemente, cuando le pregunté por qué llegaba tarde a casa tan a menudo y apagaba el móvil. El sonido de una bocina rasgó el silencio de repente. No necesité darme la vuelta para saber quién era. Mi suegra, Isabel. El coche azul brillante se detuvo bruscamente frente a la puerta. La portezuela se abrió de un tirón e Isabel bajó, el tacón de sus zapatos resonando secamente contra las baldosas. Llevaba una blusa de seda y un grueso collar de oro. Su rostro estaba perfectamente maquillado, como si fuera a una fiesta y no a recoger a su hijo recién divorciado. No me miró, ni una sola ojeada, se dirigió directamente hacia Javier, lo tomó del brazo, su voz aguda y cortante como una cuchilla fina. «¿Ya has firmado? Bien, divorciarse es lo correcto. ¿Para qué quedarse con una mujer que es una vividora, con una cara que parece siempre una escoba, ocupando espacio para nada?» Javier tiró suavemente de su brazo como si quisiera soltarse. Murmuró: «Mamá, habla más bajo». Isabel lo fulminó con la mirada. «¿Más bajo? Quiero que todo el mundo se entere, para que sepan que mi hijo se ha librado de una carga, de vivir con una mujer que no puede tener hijos y que, encima, se cree la dueña y señora de la casa». Se me encogió el pecho. Sabía que ella siempre decía que yo no podía tener hijos. No sabía, o fingía no saber, que 3 años antes Javier me había obligado a abortar. Ese día, yo yacía en la clínica, agarrando con fuerza la manga de mi blusa, mientras él, de pie en el pasillo, decía con voz gélida: «No seas egoísta. Tener un hijo ahora sería un estorbo. ¿Quieres que el bebé viva viéndome presionado por mi madre, con la empresa en crisis y nosotros discutiendo todo el día?» Le creí, fui estúpida, me culpé a mí misma, y soporté el dolor para hacer lo que me pedía, y desde entonces, cargué con la fama de no poder concebir. Isabel se volvió hacia mí, con una sonrisa despectiva. «A partir de ahora, no te aferres a nada más. Como mujer de negocios que soy, mi hijo tiene que casarse con una mujer sensata, que sepa arreglarse para él, no con una que pasa todo el día metida en los libros de contabilidad como si fuera un hombre». Miré a Javier. Evitó mi mirada como si temiera enfrentarse a la verdad. De repente, me pareció cómico. ¿Para qué me había pasado el día metida en los libros de contabilidad? Para convertir una empresa que empezó en una pequeña oficina alquilada en un despacho decente. Para conseguir cada contrato, para ir a cada cita, para pasar cada noche en vela preparando planes de negocio, para que Javier pudiera estar hoy aquí, en medio de la calle, con la cartera más llena y la espalda más recta. Y ahora me llamaban vividora. Isabel marcó un número en su teléfono y activó el altavoz. Su voz cambió instantáneamente a un tono meloso. «Mía, cariño, soy yo. ¿Ya sales? Javier y yo ya hemos llegado. Vamos a ver la casa, ¿vale? La nueva casa es preciosa». Al otro lado de la línea, una voz de chica suave como el caramelo. «Ay, mamá, qué nervios, quiero ir a verla ya. ¿De verdad esa casa es para nosotros?» Isabel se rió a carcajadas. «¿Para quién si no? 1 millón de euros, pagado al contado para que luzcas como te mereces. La nueva nuera de la familia tiene que vivir en un lugar digno. 1 millón de euros». Escuché esa cifra y mi corazón dio un vuelco. No por la sorpresa, sino por la amargura. En ese 1 millón de euros,
Cuánto sudor mío había, cuánto dinero de la empresa de la que una vez fui copropietaria, cuyos papeles firmé y por la que asumí responsabilidades. Cuántas noches me privé de comprarme una blusa nueva para poder pagar los salarios de los empleados, para mantener nuestra reputación. Javier, de pie junto a Isabel, forzó una sonrisa. Sí, vamos ahora mismo. Isabel me lanzó una mirada, como si apartara una mota de polvo. ¿Has oído? Mi hijo va a tener una casa de 1.000.000 de euros. Vete a donde sea, pero que no te vuelva a ver. El coche arrancó, la ventanilla se cerró. Lo seguí con la mirada, sin gritar, sin aferrarme. Solo sentí un vacío inmenso por dentro. En mi mano, el certificado de divorcio se había curvado un poco porque lo había apretado con demasiada fuerza, mis uñas marcadas en el papel. El viento frente al juzgado sopló, trayendo consigo el olor a polvo de la calle y el calor del sol. Me quedé quieta unos segundos y luego saqué el teléfono para llamar a Eva, mi mejor amiga desde la universidad, la que había sido testigo de cómo me desvivía trabajando por mi marido, por mi hogar. Eva contestó rápidamente, su voz preocupada. «Ya está, Ana». Respondí brevemente. «Ya está». «¿Y qué? ¿Tu suegra te ha hecho algo?» Miré en la dirección por la que se había ido el coche. Mis labios se curvaron ligeramente, no en una sonrisa de alegría, sino en algo tan frío como el borde de una taza de café que se ha dejado enfriar. Isabel se ha llevado a Mía a comprar un chalet de 1.000.000 de euros. Javier paga con la tarjeta. Eva se quedó en silencio un instante y luego estalló. «Dios mío, qué descaro», dije lentamente, articulando cada palabra. «Eva, nuestra parte empieza ahora». Eva bajó la voz. «Ana, ¿qué vas a hacer?» No di explicaciones, solo dije lo que tenía que decir. Como alguien que ha pensado demasiado tiempo, y ahora está extrañamente tranquila. «Eva, manda un mensaje a Vicente y dile que haga exactamente lo que hemos preparado, que lo bloquee todo». Al otro lado de la línea oí a Eva tomar aire. «¿Estás segura?» Respondí. «Estoy segura». Colgué, llamé a un taxi, me subí y le di la dirección de la oficina de ventas de la promotora inmobiliaria en el Paseo de la Castellana. Durante el trayecto, la ciudad seguía siendo un caos. La gente seguía girando, adelantando, riendo y hablando. Solo yo, sentada en el asiento trasero, mirando mi reflejo en la ventanilla, mi rostro sin lágrimas, pero mis ojos como cubiertos por una fina capa de niebla. Me dije a mí misma: «Ana, has sido demasiado buena, demasiado paciente, y por eso han pensado que no sentías dolor. Hoy no necesitas montar un escándalo, solo necesitas hacer lo correcto». El taxi se detuvo frente a la oficina de ventas. Dentro, las luces brillaban, el suelo de mármol relucía y una música suave flotaba en el aire. Entré, me quité las gafas de sol, me arreglé el pelo y me dirigí directamente a la zona de atención al cliente. Elegí un rincón discreto pero con una vista clara del mostrador donde se firmaban los contratos. Allí, Isabel estaba de pie, con la espalda recta como la dueña de todo. Mía, con un vestido blanco, se aferraba a su brazo, su rostro radiante. Javier estaba detrás, sosteniendo unas bolsas de papel, con una sonrisa forzada pero tratando de parecer generoso. Pedí un café con leche caliente y me senté a esperar. Esperé el momento exacto en que estuvieran en la cima de su euforia. Y entonces el vendedor trajo el datáfono. Javier sacó la primera tarjeta, ofreciéndola como si fuera una actuación. Dejé mi taza, apoyando suavemente la palma de la mano sobre la mesa, como si escuchara los latidos de mi propio corazón. Sabía que en solo unos minutos, esa arrogancia se haría añicos en el suelo como una copa de cristal que se resbala de las manos. Estaba sentada tranquilamente en mi rincón, con las manos apoyadas sobre la fría superficie de la mesa de mármol. El café con leche frente a mí aún humeaba ligeramente. Su aroma familiar era el mismo que solía beber cada mañana cuando todavía era la esposa de Javier. Cuando todavía creía que si me esforzaba lo suficiente, esta familia encontraría la paz. Ahora, ese aroma a café ya no me reconfortaba. Solo me recordaba lo estúpida que había sido. Al otro lado, Isabel estaba erguida frente al contrato, su voz sonora ahogando la música de fondo. Señaló la maqueta del chalet más grande en el centro de la mesa y le dijo al vendedor como si diera una orden. El más bonito. Prepara el contrato ahora mismo. Se lo compró a mi nuera. El dinero no es un problema. Mía estaba a su lado, aferrada a su brazo. Su rostro, cuidadosamente maquillado, brillaba con una victoria que no intentaba ocultar. Inclinó la cabeza para mirar a Javier, su voz tan dulce que resultaba empalagosa. «Cariño, date prisa. Quiero ver la casa piloto ya. Me encanta el balcón con vistas al río, para tomar el té por la mañana tranquilamente». Javier sonrió, esa misma sonrisa que una vez me había ablandado el corazón y que ahora solo me parecía barata. Dejó las bolsas de papel en el suelo,
Sacó la cartera, un gesto decidido de un hombre en la cima de su carrera. No te preocupes, firma ahora. Lo pago todo de una vez. El vendedor asintió y le acercó el datáfono. Vi que la mano de Javier que sostenía la tarjeta temblaba ligeramente. Muy poco, pero lo noté. Había vivido con él durante años. Había visto esa mano temblar la primera vez que firmó un gran contrato, la primera vez que pidió un préstamo, la primera vez que la empresa no tenía dinero para pagar los salarios. La única diferencia era que, en aquel entonces, la persona que se sentaba a su lado para calmarlo era yo. Isabel se cruzó de brazos, echó un vistazo a su alrededor y dijo deliberadamente en voz alta: una casa de 1 millón de euros se paga con un simple gesto de la tarjeta. Mi hijo ha estado haciendo negocios durante años. No le falta dinero. Mía soltó una risita. Su mirada pasó por encima de mí. Me vio. Lo sé. Pero fingió no verme. Como si yo fuera solo una extraña que se había sentado en el lugar equivocado. Sonó el pitido del datáfono. El vendedor miró la pantalla, y su sonrisa se congeló de repente. Volvió a teclear algo, y luego dijo cortésmente: Señor, ¿me permite la tarjeta de nuevo? El sistema indica que la transacción no se ha podido realizar. Javier se quedó un poco desconcertado y forzó una sonrisa. Debe de ser un error de la máquina. Inténtalo de nuevo. El vendedor obedeció. La segunda vez, el pitido sonó más seco. En la pantalla apareció un texto en rojo. Se inclinó ligeramente. Disculpe, su tarjeta está siendo rechazada. El ambiente alrededor del mostrador de contratos se volvió tenso de repente. Algunos clientes que estaban cerca miraron con curiosidad. Isabel frunció el ceño y su voz se agudió. ¿Rechazada? ¿Qué clase de máquina es esta? Trae otra. Javier tragó saliva, sacó otra tarjeta y la entregó más rápido, como si quisiera demostrar que lo de antes había sido solo un pequeño contratiempo. Prueba con esta. Tomé un sorbo de café. El sabor amargo se extendió por mi lengua. Sentí los latidos regulares de mi corazón, ni rápidos, ni descontrolados. Era real. Había esperado este momento durante demasiado tiempo. Y sin embargo, cuando llegó, estaba aterradoramente tranquila. La tercera vez, y luego la cuarta, cada vez la máquina emitía un pitido corto y frío. El vendedor empezó a ponerse nervioso. Su voz se hizo más baja, pero lo suficientemente alta como para que todos alrededor la oyeran. Lo siento mucho, señor, el sistema informa que todas estas tarjetas están actualmente bloqueadas. ¿Bloqueadas?, gritó Isabel dando un paso adelante. ¿Bloqueadas de qué? Mi hijo tiene dinero de sobra. Javier palideció, sacó su teléfono y miró la pantalla a escondidas. Vi claramente el mensaje que apareció, aunque solo fue por un instante. Una notificación de que la cuenta había sido embargada por orden judicial. Apagó rápidamente la pantalla, como si al hacerlo la verdad pudiera desaparecer. Mía ya no sonreía. Apretó con fuerza la mano de Isabel. Su voz empezó a temblar. Javier, ¿qué pasa? ¿No decías que el dinero ya estaba listo? Javier tartamudeó. Seguro que es un error del banco. Déjame llamar para preguntar. Isabel se volvió hacia el vendedor, su voz chillona. Llama a tu gerente. Estoy comprando una casa, no pidiendo limosna, para que me pongas tantas pegas. El empleado se fue rápidamente a buscar al gerente. Alrededor, algunas personas empezaron a susurrar. Oí fragmentos de conversaciones. Vaya, pensé que eran ricos, comprando una casa de 1 millón de euros y no pueden pagar. Algo raro pasa. Dejé la taza de café, me levanté, mis tacones resonando claramente en cada paso sobre el suelo de mármol. No tenía prisa, caminé paso a paso, lentamente, como si estuviera en mi propia casa. Javier levantó la vista, y me vio. Sus ojos se abrieron de par en par, aterrorizado, como si hubiera visto un fantasma. Ana, ¿qué haces aquí? Isabel se dio la vuelta bruscamente, mirándome de arriba abajo con esa familiar mirada de desprecio. ¿Nos has seguido hasta aquí? ¿Ni siquiera después del divorcio nos dejas en paz? Me paré frente al mostrador, mi voz tranquila. Solo he venido a ver cómo le compraba mi suegra una casa a su nueva nuera. Mía se mordió el labio, escondiéndose detrás de Isabel. Ya no tenía esa actitud arrogante de antes. La miré y de repente me pareció cómico. Esta mujer, por un hombre casado, por unas cuantas promesas, había creído que tenía el futuro en sus manos. El gerente salió, hizo una reverencia y dijo con voz educada pero firme: Señoras y señores, el banco acaba de confirmar que todas las tarjetas a nombre del señor Javier están actualmente embargadas. La transacción no puede continuar. ¿Embargadas? ¿Por qué motivo?, gritó Isabel. ¿Con qué derecho? Dije suavemente, ni muy alto ni muy bajo, pero lo suficientemente claro, porque están relacionadas con la cuenta conjunta de la empresa, mamá. Los tres se giraron hacia mí al unísono. Javier retrocedió medio paso, su voz temblorosa. Ana,
¿Qué quieres decir con eso? Lo miré directamente a los ojos, por primera vez en mucho tiempo. ¿Qué quiero decir? Tú lo sabes mejor que nadie. La empresa está a nombre de los dos. La cuenta es conjunta. El dinero es de los dos. Lo retiraste por tu cuenta. Lo transferiste por tu cuenta. Lo usaste por tu cuenta. Ahora el banco solo está cumpliendo con su deber. Isabel abrió los ojos como platos. Estás mintiendo. El dinero lo ganó mi hijo. ¿Qué tienes que ver tú con eso? Sonreí, una sonrisa sin rastro de la debilidad de la nuera de antaño. ¿Ya no se acuerda, mamá? El día que se fundó la empresa, ¿quién se encargó de todo el papeleo? ¿Quién firmó el primer contrato? ¿Quién fue la avalista cuando pedimos el préstamo? Puede que usted no lo recuerde, pero el banco lo recuerda muy bien. Mía rompió a llorar, las lágrimas corrían por sus mejillas. Javier, di algo. Ya no quiero la casa, vámonos. Javier miró a Mía, luego a Isabel, y luego a mí. Su rostro estaba pálido como el papel. Ana, si hay algo que hablar, hablemos en casa. No montes un escándalo aquí. Negué con la cabeza. No estoy montando un escándalo, solo estoy recuperando lo que es mío por derecho. Isabel se abalanzó hacia mí, señalándome directamente a la cara. ¿Una exnuera se atreve a levantarle la voz a su suegra? ¿Acaso no te di de comer y te pagué los estudios? Respiré hondo. Mi voz se volvió más grave. Usted nunca me dio de comer un solo día. Empecé a trabajar en cuanto me gradué. Traía dinero a casa para mantener a esta familia, no para que hoy me humillen delante de extraños. El silencio era tan denso que se podía cortar. El gerente tosió discretamente y dijo con cortesía: si no pueden realizar el pago, tendremos que suspender temporalmente la transacción. Isabel pareció derrumbarse por un momento, pero intentó mantenerse en pie. Pues no la compramos. ¿Qué forma de hacer negocios más rara? Tiró del brazo de Mía y se volvió hacia Javier. Vámonos. No me creo que no haya dinero. Javier me miró, con una expresión suplicante. Me di la vuelta, sin mirarlo más. Lo había mirado durante 5 años. Ya era suficiente. Cuando pasaban a mi lado, Mía se detuvo de repente y me miró, con la voz entrecortada. Señora, lo siento, yo no sabía. Respondí suavemente. Si lo sabías o no, ya no importa. Se fueron en medio del caos. Me quedé allí, sintiendo como si me hubieran quitado una pesada piedra que llevaba años oprimiéndome el pecho. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Eva. Ya está. Vicente dice que todo está bloqueado según el procedimiento. Le respondí. Gracias. Volví a la mesa, me terminé el café ya frío, el sabor amargo ya no era tan intenso, se desvanecía, como los recuerdos que estaba aprendiendo a dejar ir. Fuera, el sol de la tarde que entraba por el ventanal era extrañamente brillante. Sabía que esto era solo el principio. Se fueron, dejando tras de sí un silencio tan profundo que podía oír los latidos de mi propio corazón. El suelo de mármol seguía reluciente, las luces seguían brillando, pero el aire de euforia de antes se había disipado como espuma de jabón en las manos. Me quedé sola frente al mostrador de contratos, con la mente en blanco, no por arrepentimiento, sino por una certeza muy clara. A partir de este momento, ya no era la nuera de Isabel, ni la esposa de Javier. Solo era Ana, una mujer que se sostenía sobre sus propios pies. El gerente se acercó, su voz suave. ¿Necesita algo más, señora? Negué con la cabeza y sonreí cortésmente. Esta sonrisa no era para complacer a nadie, era para mí misma. Me di la vuelta y salí. La luz del atardecer me daba en la cara, cálida pero no agresiva. De repente, sentí que podía respirar mejor. Justo al llegar a la escalinata, el teléfono volvió a sonar. Era Eva. Contesté. Antes de que pudiera decir nada, Eva me acribilló a preguntas. ¿Ya está? Ana, ¿cómo ha ido todo por allí? Se han ido todos, respondí de forma concisa. No han podido comprarla. Al otro lado de la línea, Eva soltó un suspiro de alivio. Entonces, todo según lo planeado. Vicente acaba de informar que el banco ha confirmado el embargo de todas las cuentas personales a nombre de Javier, incluidas las que Isabel tenía a su nombre. Me quedé en silencio unos segundos. Aunque estaba preparada mentalmente, al oírlo sentí una pequeña punzada en el corazón. Al fin y al cabo, eran las personas a las que una vez llamé marido y suegra, pero esa sensación fue fugaz, y se desvaneció. Comprendí que si hoy me hubiera ablandado, la que estaría contra la pared sería yo. ¿Y la empresa? Pregunté. El abogado dice que mañana enviará la notificación oficial. Como es una cuenta conjunta y hay indicios de retiradas de dinero irregulares, el banco tiene que colaborar. A Javier no le será fácil salir de esta, respondió Eva. Colgué, me quedé de pie un rato más, y luego llamé a un taxi para ir a casa. Por el camino, miraba el denso tráfico,
y pensaba en mis 5 años de matrimonio. Esos 5 años no solo estuvieron llenos de lágrimas. También hubo noches en las que nos sentábamos a cenar juntos, hablábamos del trabajo y soñábamos con el futuro. Pero fui yo quien, con mi excesiva tolerancia, hice que Javier se creciera. Fui tan paciente que olvidé mis propios límites. Al llegar a casa, antes de que pudiera cambiarme de ropa, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era el número de Javier. Miré la pantalla un buen rato antes de contestar. Ana. Su voz era ronca, muy diferente a la confianza que mostraba por la mañana. ¿Ya estás en casa? Sí, respondí con calma. ¿Podemos vernos para hablar? Mi madre y yo estamos muy agobiados, dijo Javier rápidamente, como si temiera que colgara. Guardé silencio. Me imaginé a Isabel gritando, a Mía llorando, y a Javier corriendo de un lado para otro, llamando a todo el mundo en busca de ayuda. Esa escena no me producía satisfacción, solo cansancio. Si hay algo que decir, dilo por teléfono, dije. Javier vaciló. Ana, sé que me he equivocado, pero al fin y al cabo, fuimos marido y mujer. ¿Con lo que has hecho? Mi madre no lo soportará. Sonreí levemente, una sonrisa que nadie podía ver. Javier, cuando tu madre me insultó a las puertas del juzgado, ¿pensaste si yo podría soportarlo? Al otro lado, Javier se quedó sin palabras. Continué lentamente. Cuando sacaste dinero de la empresa, cuando me ocultaste que le comprabas una casa a Mía, ¿pensaste que ese era el dinero conjunto de un matrimonio? Yo. Solo lo tomé prestado. Pensaba devolverlo más tarde, dijo Javier débilmente. ¿Tomarlo prestado sin preguntar al copropietario? Repliqué. Llevas años en los negocios. ¿No entiendes que eso es ilegal? Javier suspiró. Su voz temblaba. Ana, te lo ruego, ¿puedes ser un poco más flexible esta vez? Firmaré un compromiso para devolver el dinero. Miré la pared que tenía enfrente, donde una vez colgó nuestra foto de boda. Hacía mucho que la había quitado, pero la marca del clavo seguía allí. Toqué la marca. Sentí un frío glacial. Javier, dije, si hoy no hubiera llegado hasta el final, la que lo habría perdido todo sería yo. No me estoy vengando de ti. Solo me estoy protegiendo. Javier se quedó sin aliento. Entonces, ¿piensas acorralarme? Fuiste tú quien se acorraló a sí mismo hace mucho tiempo, respondí. Colgué. Mi mano temblaba un poco, pero mi corazón estaba ligero. Hay conversaciones que, si se alargan, solo debilitan a la gente. No quería volver a caer en ese círculo vicioso. Esa noche fui a casa de Eva. Me preparó un plato de sopa caliente y lo puso delante de mí, como en los viejos tiempos cada vez que estaba cansada. Come, dijo Eva. Hoy es un nuevo comienzo. Comí lentamente, cucharada a cucharada. Eva, no estoy tan feliz como pensaba. Eva asintió. Su voz se volvió más grave. Porque una vez lo amaste. Pero Ana, soltar no es perder. Levanté la vista hacia mi amiga, con los ojos llorosos. Lo que más temo es convertirme en una persona fría en el futuro. Eva sonrió con tristeza. Ser fría con quien te ha hecho daño no significa ser mala. Sigues siendo Ana. Solo que una Ana que sabe protegerse. Cuando volví a casa, era casi medianoche. Me acosté en la cama, mirando al techo. Los viejos recuerdos volvieron, pero ya no me asfixiaban como antes. Me quedé dormida sin darme cuenta. A la mañana siguiente, me despertó el sonido insistente del timbre. Abrí la puerta y vi a Isabel allí, con el pelo revuelto y los ojos enrojecidos. Ya no tenía la arrogancia de ayer. Ana, llamó con voz ronca, déjame entrar a hablar. Me quedé bloqueando la puerta. Si tiene algo que decir, dígalo aquí. Isabel se atragantó. Sé que ayer fui dura, pero tú tampoco puedes hacerle esto a Javier. Es mi hijo. La miré, por primera vez observando detenidamente el rostro de esa mujer. Las arrugas eran profundas, sus ojos una mezcla de ira y miedo. Respiré hondo. Entiendo que quiera a su hijo, pero yo también soy hija de mis padres. No puedo abandonarme a mí misma por quererla a usted. Isabel rompió a llorar. Si a Javier le pasa algo, ¿cómo voy a vivir? Me quedé en silencio un momento y luego dije, usted una vez me preguntó si yo podría soportarlo. Hoy le pregunto yo a usted. Si yo no me hubiera defendido, ¿quién lo habría soportado por mí? Isabel me miró como si por primera vez se diera cuenta de que ya no era la nuera sumisa de antaño. Se dio la vuelta, con los hombros temblorosos. Me voy. Cerré la puerta, me apoyé en ella, y suspiré. No sentía que hubiera ganado. Solo sentía que un ciclo de vida estaba girando en una nueva dirección. Mi teléfono vibró. Un mensaje del abogado. El expediente está completo. Mañana el banco y las autoridades competentes se reunirán directamente con el señor Javier. Lo leí y dejé el teléfono. Afuera,
El sol de la mañana ya había salido. Me preparé un café nuevo, sin leche. El sabor amargo y puro llenó mi boca. Pero me sentí bien. Sabía que el camino por delante aún era largo. El asunto con Javier, con Isabel, con Mía, no podía terminar aquí. Pero al menos había cruzado el primer umbral, el umbral del miedo. Me acerqué a la ventana, observé cómo la ciudad despertaba, y me dije en silencio: Ana, a partir de hoy, no necesitas pedirle compasión a nadie. A la mañana siguiente llegué a la empresa más temprano de lo habitual. La oficina todavía no estaba llena. Solo la recepcionista limpiaba el mostrador. Al verme, se levantó para saludar. «Buenos días, señora Ana». Asentí con una leve sonrisa. Esta sonrisa ya no era forzada como en los meses anteriores, cuando tenía que poner cara de serenidad para ocultar mi fractura interior. Entré en mi despacho, cerré la puerta y me senté. Sobre la mesa seguía la pila de documentos, a la que me había acostumbrado durante los últimos años. Había contratos que había pasado noches en vela corrigiendo, planes de negocio que había trazado junto a Javier, cuando ambos creíamos que bastaba con estar unidos. Pasé la mano por el expediente más grueso y sentí una punzada en el corazón, pero esta vez, el dolor no se extendió. Era solo una vieja cicatriz que me recordaba el precio que había pagado por mi confianza. El teléfono sonó. Era Vicente. Contesté. «Señora Ana, el banco ha enviado el comunicado oficial. Esta tarde la invitan a usted y al señor Javier a una reunión. El abogado de nuestro bufete la acompañará». «De acuerdo. Lo sé», respondí. «Gracias». Colgué. Me recliné en la silla y cerré los ojos por unos segundos. No temía esa reunión. Solo me sentía cansada. El cansancio de alguien que ha estado aguantando demasiado tiempo. Pero también entendía que para cerrar un capítulo, hay que llegar hasta el final. A mediodía, Javier me llamó. Miré la pantalla un rato antes de contestar. «Ana, ¿vendrás conmigo al banco esta tarde?» Su voz era mucho más apagada de lo habitual. «Iré», dije. «Mi abogado también vendrá». Al otro lado de la línea, Javier guardó silencio unos segundos antes de responder. «Lo sé». La reunión se celebró en una sala de juntas privada. El representante del banco, el abogado, Javier y yo nos sentamos frente a frente. Javier había adelgazado visiblemente. Tenía ojeras, y su traje de hoy no estaba impecable. No me miró. Solo fijaba la vista en la mesa. Cuando el representante del banco presentó las transacciones irregulares, cada cifra aparecía en la pantalla. Oí claramente la respiración agitada de Javier. El abogado se volvió hacia mí. «Señora Ana, según el expediente, esta cantidad de dinero fue retirada y transferida sin su consentimiento. ¿Tiene alguna petición?» Miré a Javier. Seguía con la cabeza gacha. Dije lentamente: «Solicito la restitución íntegra de la cantidad que corresponde a mis derechos, de acuerdo con la ley». Javier levantó la vista, con los ojos enrojecidos. «Ana». No volví a mirarlo. Me dirigí al representante del banco. «No quiero alargar esto. Procedan según el protocolo». La reunión terminó después de más de 2 horas. Cuando todos se levantaron, Javier me siguió afuera. El pasillo estaba vacío. La luz blanca era fría. «Ana, te lo ruego», dijo Javier, su voz casi una súplica. «Dame tiempo. Te lo devolveré». Me detuve y me volví para mirarlo. «Javier, ya te he dado demasiado tiempo». «Lo sé, pero ahora mismo no me queda nada». Solté un suspiro, como si liberara algo que había estado conteniendo. «Aún tienes a tu madre, tienes salud. Yo, en cambio, perdí toda mi confianza. Cada uno tiene que pagar el precio de sus elecciones». Me fui primero, sin mirar atrás. Esta vez, estaba segura de que no me arrepentiría. Esa tarde, fui a casa de mis padres. La pequeña casa en el callejón seguía igual que siempre, el olor a cena, el zumbido del ventilador. Mi madre se alegró al verme. «¿Por qué vuelves tan temprano hoy?». La abracé. La familiar calidez hizo que se me llenaran los ojos de lágrimas. Echaba de menos la casa. Mi padre salió de su habitación, me miró un momento y preguntó: «¿Está todo bien, hija?». Asentí. «Estoy dando los pasos necesarios». La cena transcurrió en paz. Mi madre me sirvió un trozo de pescado guisado. Mi padre me hizo algunas preguntas sobre el trabajo. Nadie mencionó a Javier ni a Isabel. Ese silencio no era pesado, era una muestra de respeto. Me di cuenta de que algunas familias demuestran su amor no obligando a los demás a revivir su dolor. Ya tarde, cuando me preparaba para irme, mi madre me cogió la mano. «Ana, hagas lo que hagas, no dejes que tu corazón se convierta en piedra. No espero que ganes a nadie, solo que vivas en paz». Asentí. «Lo sé, mamá». Justo al llegar a casa, recibí un mensaje de Mía. Me sorprendió un poco. El mensaje era corto. «Señora Ana, me gustaría hablar con usted».
Siento haber perturbado su vida. Miré la pantalla durante mucho tiempo. Una parte de mí quería ignorarlo, pero luego respondí, mañana. En la cafetería cerca de tu empresa. A las 10 de la mañana. Al día siguiente, Mia llegó temprano. No llevaba el maquillaje cargado de antes, vestía un vestido sencillo, y su rostro estaba demacrado. Al verme, se levantó e inclinó la cabeza. Buenos días, señora. Me senté y asentí levemente. Mia apretó las manos. Señora, no sabía que las cosas acabarían así. Pensaba que Javier era soltero. Cuando supe de usted ya era demasiado tarde. Miré a Mia. Mi voz tranquila. Fue demasiado tarde. Pero no eres inocente. Mia rompió a llorar. Las lágrimas caían sin control. Lo sé. Ahora que Javier no tiene dinero, su madre me echa toda la culpa. Tengo mucho miedo. Escuché en silencio. No por compasión, sino porque quería entender. Un momento después, dije, eres joven. Si te queda un poco de amor propio, sal de su vida. No te conviertas en la excusa para la tragedia de otros. Mia asintió, con la voz entrecortada. Me iré. Solo quería pedirle perdón. Me levanté. Acepto tus disculpas, pero recuerda que pedir perdón no borra las consecuencias. Cuando salí de la cafetería, me sentí más ligera. No porque lo hubiera perdonado todo, sino porque ya no dejaba que las relaciones tóxicas me ataran. Por la tarde, Eva me llamó. Ana, Isabel te está buscando por todas partes. Sonreí con amargura. ¿Qué busque? He oído que va a vender su casa para ayudar a Javier. Guardé silencio. La imagen de Isabel, con su rostro altivo de aquel día, apareció en mi mente. No me sentí ni feliz ni triste. Era su elección. Esa noche, me senté sola en mi tranquila casa. Abrí el portátil y empecé a redactar un nuevo plan de negocios. Ya no estaba el nombre de Javier en la portada. Solo estaba yo, y unas líneas claras y coherentes. Fuera de la ventana, las luces de la calle se encendían una a una. Tomé un sorbo de té caliente y me dije en silencio. Ana, ya no tienes que demostrarle nada a nadie. Solo seguir adelante. Sabía que la tormenta aún no había pasado del todo. El asunto con Javier e Isabel todavía tenía algunos nudos por desatar, pero también sabía que ya era lo suficientemente fuerte para enfrentarlos. Los días siguientes transcurrieron lentos pero no tranquilos. Me sumergí en el trabajo como un viejo hábito, pero esta vez no para huir, sino para reconstruir mi vida de una manera más proactiva. La empresa comenzó a reestructurarse. Los departamentos que antes supervisaba Javier ahora pasaron a mi cargo y al de Vicente. No fue fácil, pero todo estaba claro. Al menos, ya no tenía que adivinar quién me estaba ocultando algo. Una tarde, mientras revisaba los informes financieros, Vicente llamó a la puerta y entró. Señora Ana, hay algo que creo que debería saber. Levanté la vista. Dime. Vicente bajó la voz. Las autoridades han terminado de interrogar al señor Javier. Es posible que reciba una fuerte multa administrativa, e incluso podría enfrentar cargos penales si no repara los daños en el plazo establecido. Asentí levemente. La noticia no me sorprendió. En cuanto a la señora Isabel, ha hipotecado su casa actual para conseguir un préstamo y pagar parte de la deuda de Javier. Guardé silencio. La imagen de Isabel frente a la puerta de mi casa aquel día apareció en mi mente. Su rostro por primera vez mostraba un miedo evidente. No sentí satisfacción. Solo vi cómo el círculo del karma se cerraba lentamente. Esa noche, recibí una llamada de mi padre. Ana, he oído por algunos conocidos que las cosas están muy revueltas en casa de tu exmarido. Sí, lo sé. Mi padre suspiró. No defiendo a nadie, pero recuerda guardarte una salida. No dejes que el rencor te arrastre. Apreté el teléfono. Lo entiendo, papá. Ya no siento rencor, solo no pienso volver. Colgué y me quedé sentada junto a la ventana durante mucho tiempo. La ciudad de noche seguía siendo ruidosa, pero dentro de mí había un largo silencio. Me di cuenta de que perdonar no significaba volver a ser la persona de antes, sino no permitir que el pasado siguiera controlando el presente. Una semana después, Javier me envió un mensaje pidiendo verme. El mensaje era corto. Ana, necesito hablar contigo. Por última vez. Lo pensé y acepté. No por amor, sino porque quería cerrar todo de una vez por todas. Nos encontramos en una pequeña cafetería cerca de la antigua empresa, el mismo lugar donde una vez nos sentamos a planificar nuestro negocio. Javier llegó temprano. Estaba mucho más delgado, su camisa arrugada, el cansancio era evidente. Al verme, se levantó. ¿Has venido? Me senté y asentí. Habla. Javier me miró durante mucho tiempo, una mezcla de arrepentimiento e impotencia en sus ojos. Ana, voy a tener que vender el coche, vender las acciones que me quedan. Mi madre también está vendiendo la casa.
Guardé silencio. No te culpo, continuó Javier, su voz ronca. Me culpo a mí mismo. Creí que era lo suficientemente listo para tener una familia, ambición y a otra persona a la vez. Al final lo perdí todo. Miré al hombre que tenía delante y de repente me pareció un extraño. ¿Me has llamado solo para decirme eso? Javier negó con la cabeza. Quiero pedirte una cosa. Si en el futuro no puedo devolverte todo, espero que tú. Lo interrumpí. Javier, el dinero es un asunto legal, no voy a interferir. Javier cerró los ojos y asintió. Lo sé. Solo quería decir. Lo siento. Por primera vez, escuché esas dos palabras completas de su boca, sin excusas, sin culpar a otros. Me levanté. Acepto tus disculpas. Pero a partir de hoy, tú y yo no tenemos nada que ver. Javier me siguió con la mirada. Su voz se apagó. Te deseo lo mejor. No me di la vuelta, solo respondí. Tú también. Al salir de la cafetería, respiré hondo, sintiendo como si acabara de cerrar la última puerta de una vieja habitación que una vez contuvo tanto amor como dolor. Unos días después, Isabel volvió a buscarme. Esta vez no vino a mi casa, sino que esperó frente a la puerta de la empresa. La vi nada más bajar del coche. Había adelgazado mucho. Sus canas eran visibles. Ana. Llamó con voz cansada. Me acerqué. ¿Qué necesita, señora? Inclinó la cabeza, un gesto que me dejó atónita. Te pido perdón. Me quedé quieta, sin ayudarla a levantarse, sin apartarme. Antes te menospreciaba, continuó, su voz temblorosa. Pensaba que solo eras una nuera dócil y fácil de intimidar. Solo cuando todo estalló, me di cuenta de quién era la que realmente sostenía todo. Escucharla me oprimió el corazón. ¿Para qué me dice esto ahora? Isabel levantó la vista, con los ojos enrojecidos. No te pido que perdones a Javier. Solo espero que no me guardes rencor. Guardé silencio un largo rato, y luego dije, no le guardo rencor, pero tampoco puedo volver a ser su nuera. Asintió. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Lo entiendo. Fue mi culpa. Nos quedamos allí, en medio del ir y venir de la gente, sin decir una palabra más. Finalmente, Isabel se dio la vuelta, su espalda encorvada por la derrota. La seguí con la mirada, sin ira en mi corazón, solo una profunda tristeza por una familia que había destruido por sus propias manos las cosas buenas que tenía. El tiempo pasó. El trabajo se estabilizó. La empresa consiguió su primer gran contrato después de la crisis. Vicente me sonrió. Señora Ana. Por fin todo vuelve a la normalidad. Sonreí. Sí, porque esta vez caminamos con nuestros propios pies. Un fin de semana, fui a cenar a casa de mis padres. Mi madre me miró y dijo suavemente, últimamente estás muy diferente. ¿Diferente cómo, mamá? Más ligera, sonrió mi madre. No porque no estés triste, sino porque ya no cargas con tanto peso. Bajé la cabeza y comí, con los ojos llorosos. Sabía que había superado la parte más difícil. Esa noche, me senté a escribir en mi diario. Las páginas antiguas, llenas de lágrimas. Las nuevas, más serenas. Escribí para mí misma. Algunos matrimonios terminan no porque se acabe el amor, sino porque la gente deja de respetarse. Cuando el respeto desaparece, irse, es la única forma de conservar la dignidad que queda. Cerré el cuaderno y miré hacia afuera. La luna estaba alta, su luz suave cubría la ciudad. No sabía qué me depararía el futuro, quizás me volvería a enamorar, o quizás no, pero de una cosa estaba segura. Nunca más cambiaría mi paz interior por mantener una relación podrida. Apagué la luz y me acosté, con el corazón ligero. Mi historia, con Javier, con Isabel, con Mía, había terminado. Por delante había un viaje diferente, no tan ruidoso, pero más firme. Después de aquel encuentro con Isabel, pensé que todo se había calmado. Al menos dentro de mí. Pero la vida nunca se cierra de forma tan ordenada como las páginas de un diario. Siempre deja algunos pliegues, algunas marcas para recordarte que has pasado por una tormenta. Una mañana de lunes, justo después de una reunión con el departamento de contabilidad, la recepcionista me llamó. Señora Ana, hay un hombre que dice ser el tío de Javier y quiere verla. Me detuve. El tío. En mi mente apareció la imagen de un hombre de pocas palabras que había cenado un par de veces con la familia de Javier, siempre manteniendo una actitud neutral cuando Isabel alzaba la voz, el tío Luis. Le pedí a la recepcionista que lo hiciera pasar a la pequeña sala de reuniones. Cuando la puerta se abrió, el tío Luis entró. Era un hombre delgado, con el pelo canoso y una mirada cansada. Me miró y asintió levemente. Hola, Ana. Hola, tío. Me levanté para invitarlo a sentarse. El tratamiento era extrañamente natural.
como si nunca hubiera habido una ruptura entre nosotros. El tío Luis suspiró, entrelazando las manos. No he venido a reprocharte nada. ¿Quién tiene razón y quién no? Lo veo claramente. Guardé silencio, esperando que continuara. Javier está hecho un lío ahora mismo. Su voz se volvió grave. Lo han llamado para declarar de nuevo. Isabel lleva unos días enferma, con la tensión por las nubes. Al oír eso, mi corazón se encogió un poco. No me alegré, ni me alteré. Fue solo una reacción muy humana. Te lo digo para que lo sepas. El tío Luis me miró directamente. No he venido a pedirte que retires la denuncia ni que seas más blanda. Solo quiero preguntar si, dentro de tus posibilidades, podrías dejar que Javier pague poco a poco. Respiré hondo. Ya había pensado en esta situación. Tío Luis, esto ya no es una cuestión sentimental. No le estoy poniendo las cosas difíciles, pero tampoco puedo saltarme la ley. Asintió. Lo entiendo. Solo temo que no lo soporte. Miré por la ventana y luego me volví. Tío, si aquel día yo no me hubiera levantado, la que no lo habría soportado habría sido yo. Ya he aguantado demasiado tiempo. El tío Luis guardó silencio durante un largo rato. Finalmente se levantó. No te culpo. Solo espero que mantengas la paz en tu corazón. Sí. Lo acompañé hasta la puerta, con el corazón pesado pero no confundido. Ese mediodía comí sola en la cafetería de la empresa. Con cada cucharada, recordaba las cenas de antes, cuando le servía a Javier la mejor parte, cuando Isabel se sentaba a la cabecera de la mesa, criticando mientras comía. Me di cuenta de que los recuerdos ya no me dolían, pero aún tenían el poder de ensombrecerme. Por la tarde, Vicente pasó por mi despacho. Señora Ana, quería consultarle una cosa. Dime, un antiguo socio de Javier quiere volver a trabajar con nuestra empresa, pero lo han mencionado a él. Quieren saber si usted tiene el control total. Lo pensé unos segundos y respondí. Contéstales claramente. La empresa ahora está bajo mi total responsabilidad. Ya no tiene ninguna relación con Javier. Vicente asintió y sonrió levemente. La veo muy diferente ahora. ¿Diferente cómo? Más decidida, sin dudas. Esa noche volví a casa tarde. Mi madre me esperaba en la puerta. ¿Ya has vuelto? Sí, le cogí la mano. ¿Llevas mucho tiempo esperando? No, negó con la cabeza. Es que te he notado muy callada estos días. Me senté en el sofá y apoyé la cabeza en su hombro. No estoy triste, mamá. Solo estoy aprendiendo a no cargar con los problemas de los demás. Mi madre me acarició la espalda. Eso está bien. Esa noche, recibí un mensaje extraño. Miré el mensaje durante mucho tiempo. Mi corazón no se encogió como había pensado. Solo dio un vuelco. Respondí escuetamente. ¿La has llevado a que la vea un buen médico? Un rato después, Javier respondió. Sí. El médico dice que es por el estrés. Dejé el teléfono. No pregunté más. Sabía dónde estaban mis límites. No podía volver a mi papel de nuera, ni fingir que nunca habíamos tenido un vínculo. Elegí el silencio. Unos días después, Eva me invitó a caminar por la mañana. Era temprano, el aire era fresco. Eva me miró y preguntó directamente. ¿No te sientes un poco cruel? Sonreí levemente. Algunos pensarán que sí. ¿Y tú? Yo siento que por fin estoy siendo justa conmigo misma. Eva asintió. A veces la gente se acostumbra a que aguantes. Y cuando dejas de hacerlo, dicen que has cambiado. Miré los árboles frente a mí. El sol se filtraba entre las hojas. No he cambiado. Solo he dejado de aguantar. Ese fin de semana recibí la notificación oficial del abogado. Javier solicitaba una prórroga para reparar los daños, comprometiéndose a vender los bienes que le quedaban. Firmé la confirmación sin añadir ni quitar nada. Al firmar, mi mano no tembló. Por la noche, abrí el antiguo álbum de fotos de mi teléfono. Había fotos del día de la boda, fotos de viajes familiares. No las borré, solo apagué la pantalla. No es necesario borrar el pasado para demostrar que lo has superado. Una tarde de lluvia, me encontré inesperadamente con Mía frente a la empresa. Llevaba un paraguas. Su rostro estaba cansado. Señora Ana, ¿qué pasa? Yo. Me vuelvo a mi pueblo, dijo Mía en voz baja. Quería despedirme de usted. La miré. Vuelve. Empieza de nuevo. Mía inclinó la cabeza. Gracias. Si no fuera por usted, quizás me habría hundido más. No respondí. Hay lecciones que cada uno debe pagar para entender. Cuando Mía se fue, la lluvia seguía cayendo. Me quedé bajo el alero, escuchando el sonido de la lluvia, con una extraña calma en mi corazón. Entendí que este viaje aún no había terminado, que todavía quedaban tramos por recorrer, más enfrentamientos, pero ya no tenía miedo. Esa noche, escribí en mi diario. Madurar no es volverse insensible,
sino saber dónde colocar cada emoción. Hay relaciones que se sueltan no por odio, sino porque su camino ha llegado a su fin. Cerré el cuaderno y apagué la luz. Afuera la lluvia había amainado, la ciudad se sumía en el silencio. Cerré los ojos, más firme que nunca. Después de la lluvia de aquel día, el ambiente en mi interior pareció calmarse, no porque todo hubiera terminado, sino porque me había acostumbrado a vivir con los ecos que quedaban. Por la mañana iba a trabajar, por la noche volvía a casa, de vez en cuando cenaba con mis padres, de vez en cuando me encontraba con Eva para caminar o tomar un café. La vida era tan sencilla que, si nadie me lo recordaba, casi olvidaba que una vez fui esposa, que tuve una familia política con todos sus roces anónimos. Un viernes por la tarde, mientras organizaba unos expedientes, Vicente llamó a la puerta, su expresión más seria de lo habitual. Señora Ana, han llamado del banco. Necesitan que firme unos documentos adicionales relacionados con un antiguo préstamo de la empresa a nombre de Javier. Me detuve un momento. ¿Dijeron algo más? Dijeron que Javier ha aceptado liquidar otro activo, pero necesitan su firma para completar el proceso. Asentí. Organiza una cita. Mañana por la mañana iré. Esa noche volví a casa temprano. La cena familiar fue cálida. Mi madre me sirvió pescado. Mi padre me hizo un par de preguntas sobre el trabajo, y nada más. Cuando terminamos de recoger, me senté en el balcón. El teléfono vibró. Era Javier. Dudé unos segundos y luego contesté. Ana. Su voz era ronca. Sonaba muy cansado. Mañana también estaré en el banco. Lo sé. No espero nada más, solo. Gracias por no haberme acorralado. Guardé silencio. Javier, no lo hice por ti. Lo hice por mí. Al otro lado de la línea, Javier suspiró. Lo entiendo. A la mañana siguiente, llegué temprano al banco. Cuando entré en la sala, Javier ya estaba sentado allí. Se le veía notablemente más delgado, su mirada carecía de la confianza de antes. Al verme, se levantó y asintió levemente. Le devolví el gesto, no hacían falta más palabras. Firmamos los papeles en silencio. El empleado del banco explicó cada cláusula, cada cifra. Cuando terminamos de firmar, Javier dijo de repente: Ana, si en aquel momento te hubiera escuchado una sola vez, lo interrumpí, mi voz tranquila. Eso ya es pasado. Javier apretó los labios y no dijo nada más. Me levanté para irme, sintiéndome más ligera de lo que pensaba. Al salir del banco, recibí un mensaje del tío Luis. Ana, la madre de Javier está mejor. Gracias por todo. Respondí escuetamente. Me alegro de que se recupere pronto. No pregunté más. Hay preocupaciones que es mejor mantener a una distancia prudencial para proteger a ambas partes. Unos días después, fui a visitar a mis padres con motivo del aniversario de la muerte de mi abuelo. Vinieron muchos parientes, algunos sabían lo que había pasado, otros solo habían oído rumores. Una tía me preguntó en voz baja: Ana, ¿no te sientes sola ahora? Sonreí. No, tía, ya me he acostumbrado. Mi padre, al oírlo, me puso la mano en el hombro y dijo lentamente: Lo importante es que mi hija viva con dignidad. Sola o acompañada, no importa. Cuando terminó la reunión familiar salí al jardín. El atardecer era suave, el olor a incienso aún flotaba en el aire. Pensé en Isabel, en las veces que me había dicho que no era sensata, que no era digna. Ahora las tornas habían cambiado, pero no sentía ninguna satisfacción. Solo sentía que mi corazón había abandonado ese torbellino hacía mucho tiempo. Esa noche, Eva me llamó para ir a nuestra cafetería habitual. Me miró fijamente y me dijo sin rodeos: Has cambiado mucho de verdad, para bien o para mal. Para bien. Al menos ya no te disculpas por errores que no son tuyos. Sonreí. Quizás porque he aprendido a responsabilizarme de mi propia felicidad. Eva guardó silencio un momento y luego preguntó: ¿Y si en el futuro Javier vuelve y te pide otra oportunidad? ¿Qué harías? Miré mi taza de café y dije lentamente: La rechazaría. No por dolor, sino porque ya no encajamos. Eva asintió, su mirada aliviada. Oírte decir eso me tranquiliza. Una semana después, recibí una llamada de mi ex-suegra, Isabel. Miré la pantalla durante mucho tiempo antes de contestar. Ana, su voz era más débil que antes. Sí, sé que ya no tengo ningún derecho, pero quiero decirte una cosa. No la interrumpí. Me equivoqué. Me equivoqué desde el principio, dijo Isabel, su voz temblorosa. Creí que podía controlarlo todo, y al final perdí a mi hijo y a mi nuera. Cerré los ojos, cuídese. Ana, se atragantó. No me atrevo a esperar que vuelvas. Solo espero que vivas en paz. Sí, respondí, una sola palabra, pero sincera. Colgué. Me quedé sentada en silencio durante mucho tiempo. Hay disculpas que llegan tarde, pero que necesitan ser dichas para que quien las dice se sienta aliviado.
No he olvidado el daño que me causó, pero tampoco quiero cargar con el rencor toda mi vida. A final de mes, la empresa organizó la reunión de resumen. Vicente presentó un informe con resultados mejores de lo esperado. Cuando todos se iban, Vicente me dijo en voz baja: «Señora Ana, si no hubiera vuelto justo a tiempo, la empresa no habría sobrevivido». Sonreí. No fui solo yo, fue todo el equipo. De camino a casa, pasé por una pequeña librería. Compré un cuaderno nuevo, de tapa sencilla. Al llegar a casa, abrí la primera página y escribí: «A partir de hoy, vivo por las cosas que elijo». Cerré el cuaderno, sintiendo mi corazón extrañamente lleno. Esa noche, tuve un sueño muy normal. No aparecían ni Javier ni Isabel, ni discusiones. Solo estaba yo, de pie en medio de un campo inmenso, con una brisa suave y el cielo azul. Al despertar, comprendí que no era un sueño premonitorio, sino una señal de que mi mente estaba en paz. La vida por delante todavía es larga, puede que haya nuevos desafíos, nuevas relaciones, pero sé que, en cualquier circunstancia, no volveré a perderme a mí misma. Después de aquel viaje al pueblo, volví a la ciudad con una sensación muy diferente. Ya no era como volver después de una tormenta, sino más bien como regresar a un lugar que ya conocía, entendía, y en el que ya no temía perderme. La ciudad seguía siendo ruidosa, el trabajo seguía siendo intenso, pero ya no sentía que me arrastrara. Caminaba a mi propio ritmo. El proyecto comunitario para mujeres divorciadas entró en su fase de implementación. Junto con algunas otras personas, me encargué de los contenidos, de contactar con abogados y psicólogos. Cada encuentro era una historia diferente. Había mujeres que acababan de salir de matrimonios violentos, otras que habían sido abandonadas durante el embarazo. Algunas, como yo, habían creído que bastaba con aguantar para que la familia estuviera en paz. Al escucharlas, me veía a mí misma en años pasados. Y me convencía aún más de que si aquel día no me hubiera detenido, hoy sería una de ellas, todavía buscando una salida. Una tarde, al terminar una reunión, Vicente me llamó. «Señora Ana, hay algo que debería saber». «Dime». «El banco ha confirmado que Javier ha vendido el último bien a su nombre. La deuda con nuestra empresa se saldará por completo este mes». Guardé silencio unos segundos. No por sorpresa, sino porque un largo camino por fin llegaba a su fin. «De acuerdo. Haz un seguimiento por mí». Vicente dudó y luego dijo: «¿Necesitará reunirse con él una última vez para firmar el acta?» «Cuando llegue el momento, iré», respondí de forma concisa. Esa noche volví a casa temprano. Mi madre estaba en la cocina preparando la cena. Al verme preguntó: «¿Hoy vuelves pronto?» «Sí, quería cenar en casa». Mi madre sonrió con ternura. «Eso está bien. Una cena sencilla es reconfortante». Miré a mi madre y sentí una gratitud muy clara. Si no fuera por mis padres, probablemente no habría tenido la lucidez para salir a tiempo. Unos días después, recibí una llamada del tío Luis. «Ana, te llamo para decirte que Javier ya lo ha arreglado todo». «Sí, lo sé». El tío suspiró. «Me ha pedido que te transmita su agradecimiento». No respondí de inmediato. Luego dije lentamente: «Dígale que lo mejor para todos es que todo termine aquí». «Sí», respondió el tío Luis, su voz más suave. «Espero que siempre estés bien». La firma del acta tuvo lugar una mañana nublada. La sala de reuniones no era grande, solo estaban el representante del banco, el abogado, Javier y yo. Ya no había la tensión de las veces anteriores. Javier se sentó frente a mí, con una actitud tranquila. Cuando terminamos de firmar, dejó el bolígrafo y me miró. «Ana, ya está». «Sí», asintió y esbozó una sonrisa muy triste. «No espero nada más, solo que vivas bien». Me levanté, cortés. «Espero que tú también vivas como debes». No nos dimos la mano, no nos despedimos más. Cada uno se fue por su lado. Al salir del banco, me quedé un buen rato en la escalinata. El cielo estaba gris, pero no llovía. Me di cuenta de que era la primera vez desde el divorcio que no sentía ningún tipo de atadura legal o emocional con Javier. Una libertad muy real. Los días siguientes, dediqué más tiempo al proyecto comunitario. Una noche, después de una sesión, una mujer casi 10 años mayor que yo me preguntó: «¿Alguna vez te has arrepentido de haberte ido?» Lo pensé un momento y respondí: «Solo me arrepiento de no haberme ido antes». Ella sonrió, con los ojos llorosos. Entendí que cada persona necesita un momento de dolor suficiente para despertar. Un fin de semana recibí una llamada de Isabel. Su voz era débil pero clara. «Ana, el tío Luis me ha dicho que ya está todo solucionado». «Sí, me alegro». «Dudo». «Yo. Quiero darte las gracias». No respondí de inmediato. «No porque hayas sido indulgente», continuó, «sino porque has dejado que las cosas siguieran su curso. Si aquel día te hubieras ablandado,
Quizás Javier se habría hundido más. Suspiré levemente. Cuídese. Sí, respondió. Sé que a partir de ahora no tengo ningún derecho, pero aún así espero que vivas en paz. Sí. La llamada terminó. Dejé el teléfono. Mi corazón no estaba ni pesado ni ligero. Solo era un cierre completo. Ese mes, la empresa celebró su aniversario. Por primera vez en el escenario, me presenté como la única directora. Miré hacia abajo y vi a Vicente y a todo el equipo aplaudiendo. De repente, sentí un nudo en la garganta. No hablé mucho, solo dije una frase. Gracias a todos por haberos quedado cuando la empresa pasaba por su peor momento. Los aplausos duraron mucho tiempo. Esa noche, volví a casa tarde. Sentada sola junto a la ventana, abrí mi diario y escribí una línea más. Hay finales que no necesitan lágrimas, solo el valor suficiente para no mirar atrás. Cerré el cuaderno, con el alma en paz. Sabía que a partir de ahora, mi vida ya no giraría en torno a reparar o romper con el pasado. Se abrirían nuevas historias, nuevos desafíos, pero también sabía que había madurado lo suficiente como para no volver a perderme a mí misma. Afuera, las nubes se disipaban, revelando un cielo más claro. Apagué la luz, me acosté y sonreí levemente. Este viaje aún no ha terminado, pero estoy lista para seguir adelante. Después de la firma de aquel día, pensé que me sentiría liberada, pero resultó que la sensación llegó más despacio de lo que esperaba. No era pesadez, sino un vacío extraño, como cuando te mudas de una casa vieja en la que has vivido mucho tiempo, te llevas todo lo necesario, pero en tu interior aún resuenan tus propios pasos de antes. Seguía yendo a trabajar con regularidad, asistiendo a reuniones, firmando contratos, gestionando cada tarea con claridad, pero había mediodías en los que, sentada sola en mi despacho, me daba cuenta de que ya no tenía que estar a la defensiva, ya no tenía que pensar si decir algo podría herir a mi marido o disgustar a mi suegra. Esa libertad al principio me desconcertó, y luego, poco a poco, se convirtió en una paz muy real. Una mañana mi madre me llamó justo antes de que saliera de casa. Ana, este fin de semana quiero que vengas al pueblo con nosotros. Me sorprendí. ¿Pasa algo, mamá? Mi madre sonrió con ternura. No es nada importante, solo que hace mucho que no vamos a visitar la tumba de los abuelos. Asentí. Claro, iré. El fin de semana fuimos al pueblo temprano. El camino rural era familiar. Los bambúes seguían susurrando con el viento. Bajé del coche y respiré hondo. El olor a tierra, a hierba, a humo de leña. Todo me recordaba los años en que era una joven soltera, sin saber lo que era aguantar hasta el punto de olvidarme de mí misma. En la tumba de los abuelos encendí incienso y me quedé en silencio. No pedí nada, solo me dije en mi interior, ya lo he superado. No lo decía para demostrárselo a nadie, sino para confirmármelo a mí misma. Al mediodía, la familia se reunió para comer. Algunos me preguntaron por mi situación, sin curiosidad ni juicios. Mi tía me dijo en voz baja: «Hija, hay matrimonios que terminan no porque la nuera sea mala, sino porque la familia del marido no sabe cuidarla». Sonreí levemente. «Sí, tía, ya lo entiendo». Esa tarde, mientras ayudaba a mi madre a recoger, recibí una llamada de Eva. «Ana, ¿estás libre? Tengo algo que contarte». «¿Qué pasa?» «Me he encontrado con Javier». Mi mano se detuvo un instante. «¿Dónde?» «En la cafetería cerca de la antigua empresa». Eva bajó la voz. «Ha preguntado por ti». Solté un suspiro. «¿Qué ha dicho?» «No mucho, solo que pronto se va de la ciudad. Se va al sur a trabajar para un conocido». Guardé silencio unos segundos. «Bueno, eso está bien». Eva habló más despacio. «¿Quieres que le diga algo de tu parte?» «No», respondí con firmeza. «Nosotros ya lo hablamos todo hace mucho tiempo». Colgué. Me quedé quieta un momento. No me sentí ni triste ni feliz. Solo sentí que un capítulo de mi vida se había cerrado de verdad. Javier se iba de la ciudad, se iba de mi espacio familiar, como un arreglo tardío pero necesario. Esa noche, mientras la familia tomaba el té, mi padre dijo de repente: «Ana, te veo muy diferente a cuando te acababas de divorciar». «¿Diferente cómo, papá?» «Entonces adelgazaste por el sufrimiento, ahora adelgazas por el trabajo». Toda la familia se echó a reír. Yo también me reí, con el corazón cálido. Unos días después de volver a la ciudad, recibí una invitación para participar en una mesa redonda para jóvenes mujeres líderes. Dudé, pero al final acepté. No porque me sintiera lo suficientemente buena, sino porque pensé que si mi historia podía ayudar a alguien a despertar un día antes, valdría la pena. La mesa redonda se desarrolló en un ambiente íntimo. Cuando llegó mi turno de hablar, no entré en detalles sobre mi divorcio, solo hablé de algo muy real. Durante mucho tiempo, pensé que tenía que sacrificarme para mantener a mi familia.
Más tarde comprendí que el sacrificio sin respeto no es una virtud, es autolesión. Toda la sala guardó silencio. Sabía que había gente que escuchaba con sus propias heridas. Después del evento, una joven se me acercó. Señora Ana, vivo con la familia de mi marido. Tengo mucho miedo de acabar como usted. La miré y le dije lentamente. Yo no soy un final que debas temer. Soy una elección. Lo importante es que no te alejes demasiado de ti misma. Esa noche, volví a casa tarde. Llovía ligeramente. Me quedé bajo el alero, mirando a la gente apresurada. De repente pensé que si en el pasado no me hubiera atrevido a detenerme, quizás ahora también estaría apresurada en un matrimonio vacío. El teléfono vibró. Era un mensaje de Isabel. Ana, el tío Luis me ha dicho que Javier se va lejos. Solo quiero decirte que no te culpo. Lo leí y no respondí de inmediato. Un rato después, escribí. Espero que se cuide. Solo eso. Ya no sentía la necesidad de decir nada más. A final de mes ordené mi armario. La ropa vieja que usaba cuando era esposa, la doblé y la doné. No por odio, sino porque ya no encajaba con la persona que soy ahora. Me quedé con algunas prendas sencillas y cómodas como la forma en que vivo ahora. Por la noche abrí mi diario y escribí. Madurar no es volverse duro, sino saber con quién ser blando y ante qué ser firme. Dejé el bolígrafo, con el corazón ligero. Afuera, la lluvia amainaba, me acosté y cerré los ojos. Ya no esperaba nada grandioso en el futuro. Solo sabía que mañana me levantaría, iría a trabajar, y sería amable conmigo misma. Y eso era suficiente. Los días en que Javier se fue de la ciudad, no supe exactamente cuándo fue. Solo una mañana, al pasar por la calle que llevaba a la antigua empresa, me di cuenta de que ya no buscaba inconscientemente la figura de alguien que una vez fue muy familiar. Esa sensación llegó tan ligera como cuando, sin darte cuenta, dejas una prenda vieja en el armario, sin recordar cuándo ni sentir la necesidad de buscarla. El trabajo entró en una fase más estable. El proyecto comunitario para mujeres divorciadas se amplió, consiguió más patrocinadores y más participantes. Dedicaba una tarde a la semana a reunirme, a escuchar, no como alguien que ha tenido éxito al salir de un matrimonio, sino como alguien que ha pasado por ello y aún tiene la lucidez para sentarse con los demás. Una tarde de lluvia, al terminar una sesión, mi madre me llamó. Ana, esta noche ven a cenar a casa. Tu padre está un poco cansado. Inmediatamente recogí mis cosas. Voy para allá. Cuando llegué a casa, mi padre estaba sentado en el salón, sosteniendo un periódico pero con los ojos entrecerrados. Al verme, abrió los ojos y sonrió. ¿Ya has vuelto? Sí. Me senté a su lado. ¿Estás cansado? Debe de ser el cambio de tiempo, dijo suavemente. No es nada. La cena fue tranquila. Mi madre le sirvió comida a mi padre, recordándole de vez en cuando que comiera despacio. Los miré, y un sentimiento muy claro surgió en mí. Resulta que cuando dejas de dividir tus fuerzas en relaciones que te agotan, es cuando tienes la mente clara para ver a las personas que realmente importan. Después de cenar le preparé un té a mi padre, dio un sorbo y dijo, Ana, no te pregunto si eres feliz. Miré a mi padre. Solo quiero saber si estás viviendo de acuerdo a ti misma. Asentí, con mucha seguridad. Sí, lo estoy. Mi padre sonrió, una sonrisa de alivio. Unos días después el tío Luis me llamó. Su voz era grave pero tranquila. Ana, te llamo para decirte que Javier ya está en el sur. De acuerdo. Me pidió que te transmitiera sus disculpas una vez más. Guardé silencio un momento y luego dije, dígale que basta con que viva con dignidad. Sí, respondió el tío Luis. Creo que le has enseñado una gran lección. No he sido yo, dije lentamente. Ha sido la vida. Colgué. Me quedé sentada mucho tiempo. No me imaginaba a Javier en un lugar extraño, empezando de nuevo con las manos casi vacías. No sentí lástima, ni alegría. Solo sentí que cada uno, al final, había encontrado su propio camino. Un fin de semana, Eva me invitó a pasear por un mercado. Mientras caminábamos, hablábamos de cosas triviales. De repente, Eva preguntó, ¿nunca has temido no volver a confiar en nadie? Lo pensé un momento. Claro que sí, pero me da más miedo no atreverme a vivir por miedo. Eva sonrió. Hablando así, pareces una de esas conferenciantes. Me reí. Me lo digo a mí misma primero. Nos sentamos en una pequeña terraza. Mirando a la gente pasar, me di cuenta de que ya no miraba a otras mujeres con ojos de comparación. Ya no me sentía mal si alguien era feliz, ni me consolaba si alguien sufría. Solo veía que cada persona tiene su propia carga, sin necesidad de compararla con la de nadie. Unos días después, recibí una carta. No tenía remitente, solo una dirección familiar. La abrí. La letra era firme pero temblorosa. Era de Isabel. Ana, no sé si leerás esta carta. La escribo porque no quiero llamarte.
por miedo a molestarte. Javier se ha ido, la casa está vacía ahora. Acabo de entender que las veces que guardabas silencio antes no era porque fueras débil, sino porque intentabas mantener la paz. No lo vi. No espero que me perdones, solo que vivas bien como lo estás haciendo, Isabel. Guardé la carta en un cajón. No lloré, ni sentí la necesidad de responder. Hay palabras que, al ser dichas, son suficientes para quien las dice, sin necesidad de una respuesta. Ese mes organicé una pequeña excursión con el proyecto, sin discursos, sin charlas pesadas, solo caminar juntos, cocinar, reír. Mirando a esas mujeres, de repente comprendí que sanar no siempre significa hablar del dolor. A veces, simplemente poder vivir una vida normal ya es una forma de recuperación. Por la noche, volví cansada pero feliz. Mi madre me miró y dijo, «Hacía mucho que no te veía reír tanto». «Sí», respondí, «ya no me esfuerzo». Otra noche, mientras ordenaba, encontré el viejo anillo de bodas en una cajita. Lo sostuve y lo miré durante mucho tiempo. El anillo no tenía la culpa. Solo había sido parte de una relación que no fue lo suficientemente decente. Lo volví a guardar. No lo tiré, ni lo llevé conmigo. Pertenecía al pasado, y el pasado ya tenía su lugar. Por la noche, abrí mi diario y escribí. Hay personas que vienen a nuestra vida para enseñarnos a amar, y otras que se van para enseñarnos a respetarnos a nosotras mismas. Ambas son lecciones. Cerré el cuaderno y apagué la luz. Afuera. Soplaba una brisa suave. Me quedé quieta, sin pensar en cómo tendría que ser fuerte mañana. Sabía que mientras no me traicionara a mí misma, estaría firme donde quiera que estuviera. La vida continuaba, sin prometer nada grandioso, pero había aprendido a caminar sin bajar la cabeza, sin necesidad de levantarla demasiado, simplemente caminando con mis propios pies. El tiempo pasó, sin ruido ni prisa. Me fui acostumbrando a despertarme cada mañana sin tener que revisar el teléfono para ver si había algún mensaje que me desestabilizara. El trabajo, la familia, las nuevas relaciones formaron un ritmo de vida completo, sin excesos, pero sin carencias. Ya no me preguntaba si lo había superado, porque cuando esa pregunta desapareció, supe que ya estaba muy lejos. Una mañana a finales de mes, Vicente me trajo una pila de documentos nuevos. Señora Ana, un socio del centro del país la invita a visitar un proyecto. Quieren hablar directamente con usted. Hojé rápidamente el expediente y asentí. De acuerdo, organízame el viaje. 2 días serán suficientes. Vicente sonrió. Esta vez se va lejos y me siento tranquilo. Porque no estoy huyendo, respondí medio en broma, medio en serio. El viaje fue un éxito. Trabajé todo el día. Por la noche, en el hotel, me senté junto a la ventana a mirar el mar. El viento salado olía a sal. Recordé los viajes de antes. Cuando era esposa de Javier, siempre intentaba llamar para informar de todo, para explicar cada cosa, por miedo a que pensaran que descuidaba a la familia. Ahora, bastaba con enviarle un mensaje a mi madre. Estoy bien, mañana vuelvo. De vuelta en la ciudad pasé por casa de mis padres. Mi madre estaba preparando la ofrenda para el aniversario de la muerte de mi abuela. Llegas justo a tiempo, dijo. Mañana es el aniversario. Pensábamos pedirte ayuda. Claro. Me arremangué y entré en la cocina. Mientras limpiaba las verduras, mi madre preguntó en voz baja, ¿hay alguien interesado en ti últimamente? Me reí. Mamá, con esa pregunta, ¿quieres que lo haya o no? Mi madre negó con la cabeza. Solo quiero que vivas cómodamente. Que haya alguien o no, no es importante. Miré a mi madre. Mi corazón se llenó de calor. Estoy muy cómoda. De verdad. El día del aniversario fue sencillo. Vinieron los parientes, el ambiente era familiar. Una tía me miró y dijo, Ana, últimamente te veo muy diferente. Diferente como tía. Más ligera, sonrió. Ya no tienes esa expresión de resignación. Asentí. Entendía que ese cambio no venía de la ropa o el peinado, sino de haber dejado de intentar complacer a quienes no me valoraban. Esa tarde, mientras recogía, el teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté. ¿Señora Ana? ¿La voz de un hombre de mediana edad? Sí, soy yo. Soy un antiguo socio de Javier. Llamaba para preguntar por la situación de su empresa. Guardé silencio un momento. Si necesita hablar de trabajo, envíe un correo electrónico a la empresa. El hombre vaciló. Ah, solo quería decir que antes no pensaba que usted llevara tanto peso. ¿Ha terminado de hablar? Pregunté suavemente. Sí. Disculpe las molestias. Colgué, sin darle más importancia. Hay reconocimientos que llegan tarde y no tienen más significado que confirmar que acertaste al irte. Unos días después, Eva pasó por mi casa con pasteles.
He oído que alguien te llamó para preguntar por Javier. Sí. ¿Y qué te parece? No me parece nada, dije con sinceridad. Ya no necesito el reconocimiento de los demás. Eva me miró y sonrió. Me alegro por ti. Esa noche, recibí un correo electrónico de Javier. No era largo ni sentimental, solo unas pocas líneas. Ana, ya me he instalado en el sur. He aprendido muchas cosas. Gracias por no haberme destruido, aunque podrías haberlo hecho. Lo leí y no respondí. No sentía que hicieran falta agradecimientos. Era mejor que se detuviera ahí, como un punto final. Otro fin de semana organicé una reunión más grande con el proyecto, con la asistencia de la prensa. Cuando me preguntaron sobre mi viaje personal, solo dije, no represento a nadie, solo soy una mujer que ha aprendido a levantarse en el momento adecuado. Después del evento, una mujer mayor me detuvo. ¿Sabes? Yo aguanté en un matrimonio mucho peor que el tuyo, solo por miedo. Le cogí la mano. No necesitas ser como yo, solo necesitas elegirte a ti misma. Por la noche volví a casa agotada pero satisfecha. Mi madre me miró y preguntó, ¿te arrepientes de algo? Lo pensé un momento y negué con la cabeza. Solo lamento haber guardado silencio durante tanto tiempo. Mi madre asintió. Saber detenerse es de sabios. Un día, recibí un mensaje del tío Luis. Ana, te doy una buena noticia. La madre de Javier está mejor de salud. La he llevado al pueblo para que se recupere. Respondí. Me alegro, ni más ni menos. Ya no sentía la responsabilidad de preguntar más. Esa noche ordené mi rincón de trabajo y encontré un antiguo plan de negocios con la firma de ambos, Javier y yo. Lo miré durante mucho tiempo, y luego lo metí en la trituradora de papel, no por odio, sino porque no necesitaba conservar algo que ya había cumplido su función. Abrí mi diario y escribí. Hay personas que fueron todo nuestro mundo y luego se convirtieron en una lección. Cuando la lección termina, no necesitamos llevar el libro con nosotros. Cerré el cuaderno y me levanté para abrir la ventana. La noche era tranquila, el viento suave. No pensaba en enamorarme, ni lo evitaba. Solo sabía que si alguien entraba en mi vida en el futuro, se encontraría con una Ana muy diferente. Una Ana que no necesitaba ser salvada, ni compadecida, solo respetada. Apagué la luz y me acosté, sin expectativas, sin miedos, solo sintiendo mi respiración, regular y firme. Mi vida seguía adelante, paso a paso, lento pero seguro. Y esta vez, sabía que iba en la dirección correcta. Las lluvias de ese año llegaron tarde, ya no torrenciales como antes, sino constantes y suaves, lo suficiente para que la gente bajara el ritmo. Yo también. Después de largos altibajos, entré en una fase de vida más lenta de forma natural, sin forzarme a estar mejor o más fuerte. La empresa funcionaba sin problemas, los contratos firmados seguían su curso, el personal estaba estable, delegué más trabajo en Vicente y los jefes de departamento, reservándome un respiro. Por primera vez en muchos años, me permití salir del trabajo a mi hora, llegar a casa cuando aún era de día, cocinar, regar las plantas, leer unas páginas de un libro y acostarme temprano. La vida ya no era una cadena de días, en los que me esforzaba por cumplir las responsabilidades de otros. Una tarde, mientras ordenaba el balcón, mi madre me llamó. Ana, este fin de semana ven a casa. Tu padre quiere arreglar el tejadillo. Claro, iré. Mi madre dudó y luego añadió. No es nada importante. Es solo que tus padres quieren que estés más en casa. Sonreí. Lo sé, mamá. El fin de semana fui a casa por la mañana. Mi padre estaba en una escalera, lidiando con unas viejas planchas de metal. Al verme, me saludó con la mano. Quédate ahí, y mira, en un momento termino. Papá, déjame sujetar la escalera. Me acerqué para sujetarla. Mi padre me miró y sonrió con ternura. Mi hija es muy fuerte ahora. Si no soy fuerte me caigo. Papá, respondí. Después de comer, mi madre y yo nos sentamos en el patio a desgranar guisantes. De repente, mi madre preguntó. Ana, si en el futuro alguien te quiere, ¿seguirás teniendo miedo? Lo pensé un momento. No le tengo miedo a una persona nueva, solo tengo miedo de volver a ser la persona de antes. Mi madre asintió. Eso significa que ya sabes lo que necesitas. Por la noche, mientras veíamos las noticias, mi teléfono vibró. Era un mensaje del tío Luis. Ana, te informo que Javier me ha pedido que te envíe unos documentos antiguos de la empresa. Ya los he enviado por mensajería a tu antigua dirección. Lo leí y respondí. De acuerdo, cuando los reciba, los gestionaré. No pregunté más. Entendí que eran solo los últimos trámites, sin carga emocional. Unos días después llegó el paquete. Lo abrí.
Dentro había algunas copias de contratos antiguos y una nota manuscrita de Javier. No era larga, solo unas pocas líneas. Guardé esto pensando que algún día sería necesario. Ahora te lo devuelvo, doy todo por zanjado. Doblé la nota y la guardé en un cajón con los demás expedientes cerrados. No sentí la necesidad de responder. Hay diálogos en los que el silencio es la respuesta más completa. Por la misma época, el proyecto comunitario entró en una nueva fase. Organizamos un pequeño taller para las mujeres que ya habían estabilizado su estado de ánimo, centrado en habilidades para la vida independiente. Cuando hablé sobre finanzas personales, una mujer preguntó: «Si volvieras al momento antes del divorcio, ¿harías algo diferente?». Respondí con sinceridad: «No intentaría demostrar que soy una buena esposa. Demostraría que soy una persona que se trata a sí misma con amabilidad». Toda la sala guardó silencio. Sabía que esa frase había tocado algo muy profundo. Después del taller, Eva me llevó afuera. «¿Te has dado cuenta? Ahora cuando hablas ya no hay amargura». «Ya no la necesito», sonreí. «Ya lo he superado». Eva me miró un buen rato. «Me alegro mucho por ti, de verdad». Otra noche, mientras leía, recibí una llamada de Isabel. Miré la pantalla, dudé unos segundos y contesté: «Ana». Su voz era débil pero clara. «Sí, no te llamo para remover el pasado», dijo lentamente. «Solo quería preguntarte si estás bien». Guardé silencio un momento. «Sí, estoy bien». «Me alegro», suspiró suavemente. «Pronto me mudaré definitivamente al pueblo. En esta ciudad, siento que he cometido demasiados errores». No supe qué más decir. «Cuídese». «Sí», respondió. «Gracias por haber sido digna hasta el final». La llamada terminó. Dejé el teléfono. Mi corazón estaba tranquilo, pero no pesado. Hay reconocimientos que llegan tarde, pero que son suficientes para cerrar una puerta. Los días siguientes, dediqué más tiempo a mí misma. Me apunté a una clase de pintura los fines de semana. No para convertirme en artista, solo para aprender a ver el mundo más despacio. Cada pincelada, cada mancha de color, me centraba en el presente, sin pensar en el pasado ni en el futuro. Me di cuenta de que había olvidado esta simple alegría durante mucho tiempo, por estar demasiado ocupada cumpliendo el papel de otros. Una tarde, mientras pintaba, apareció Damián, un viejo conocido de la familia. Me preguntó un par de cosas, sin ser insistente. Al irse, dijo: «Ana, ahora eres muy diferente». «Serena». Sonreí. «Me ha costado mucho llegar hasta aquí». Asintió sin decir nada más. Sabía que el respeto a veces reside en no dar un paso más sin ser invitado. A final de mes, reorganicé mi pequeña casa, cambié algunos muebles, colgué una nueva maceta. No lo llamé un nuevo comienzo, solo un reordenamiento. Hay cosas que no necesitan ser demolidas y reconstruidas, solo colocadas en su sitio. Esa noche, escribí en mi diario: «Hubo un tiempo en que pensé que la felicidad era mantener una familia. Más tarde comprendí que la felicidad es mantenerme a mí misma sin herir a nadie». Dejé el bolígrafo, leí lo que había escrito y sentí paz. Antes de dormir le envié un mensaje a mi madre: «Estoy bien. Gracias, mamá y papá». Mi madre respondió al instante: «Lo sabemos». Solo 2 palabras, pero suficientes. Afuera, llovía suavemente. Escuché la lluvia, sin pensar en cómo tendría que ser fuerte mañana. Sabía que ya era lo suficientemente firme para seguir adelante, con o sin alguien más en el camino. Esta historia se acerca a su fin, no con un gran giro argumental, sino con la paz que se elige cada día. La temporada de lluvias fue pasando, y los últimos vientos del año trajeron un frío muy suave. La ciudad entró en una época más lenta, sin las prismas de los meses anteriores. Yo también, no por falta de trabajo, sino porque había dejado de sentir la necesidad de demostrarle algo a alguien. Un sábado por la mañana, me levanté temprano, preparé una tetera, abrí la ventana, y la luz pálida del sol iluminó las macetas del balcón. Me quedé allí mucho tiempo, sin pensar, solo respirando. Me di cuenta de algo muy claro. Por primera vez en muchos años, no esperaba nada más que vivir plenamente el día de hoy. Fui a casa de mis padres a comer. Mi madre estaba cocinando, mi padre leía el periódico, una escena tan familiar que de repente me emocionó, no de tristeza, sino de gratitud. Mi madre se volvió y preguntó: «Ana, ¿tienes planes para fin de año?». Negué con la cabeza. «Me quedo en casa con vosotros». Mi padre levantó la vista y sonrió con ternura. «Eso está bien. Este año estamos todos en casa». La comida transcurrió en paz. Nadie mencionó a Javier, nadie mencionó a Isabel. Esos nombres se habían convertido en parte del pasado, sin necesidad de evitarlos ni de recordarlos. Entendí que mi familia nunca me había pedido que olvidara.
solo que dejara de sufrir. Por la tarde pasé por la empresa para resolver algunos asuntos de fin de año. Vicente me entregó el informe final, su voz alegre. Este año la empresa se ha mantenido firme, señora. Asentí. Gracias a ti y a todos. Vicente sonrió. No, gracias a usted. Si no fuera por usted, no habríamos superado esa etapa. Miré alrededor de la oficina, el lugar que había sido testigo de mi agotamiento, de mis dudas y de mi recuperación. Comprendí que no era solo un lugar de trabajo, sino una parte del viaje que yo misma había logrado conservar. Esa noche, Eva me invitó a nuestra cafetería habitual. Nos sentamos junto a la ventana, mirando el lento fluir del tráfico. Eva preguntó, su voz muy suave, ¿cómo te sientes ahora? Lo pensé un momento y dije, me siento completa. ¿Completa? Sí, ya no siento que me falte nadie, ni necesito que nadie me complete. Eva sonrió, sus ojos brillaban. Sabía que llegarías a este punto. Unos días después, recibí el último mensaje del tío Luis del año. Ana, tu tía y la madre de Javier ya están instaladas en el pueblo. Todo está en calma. Respondí. Me alegro. Espero que todos estén bien. Sin más palabras, sabía que era el punto final más adecuado para todos. En Nochevieja, me quedé en casa con mis padres. Mi madre preparó la cena, mi padre encendió el incienso. Me quedé a su lado, con las manos juntas, sintiendo una gran calma. Cuando los fuegos artificiales sonaron a lo lejos, mi madre me cogió la mano. Es un año nuevo, pide un deseo. Sonreí. Solo pido que estéis sanos. Mi madre me apretó la mano sin decir nada, pero vi que sus ojos se humedecían. Después de medianoche, volví a mi casa. La ciudad estaba más silenciosa de lo habitual. Me senté en mi escritorio y abrí el diario que me había acompañado durante todo este viaje. Las primeras páginas, llenas de lágrimas. Las últimas, cada vez más serenas. Escribí la última línea. Hubo un tiempo en que pensé que perder un matrimonio era perderlo todo. Más tarde comprendí que lo que recuperé fue a mí misma. No gané a nadie, ni perdí contra nadie. Simplemente me fui en el momento adecuado. Dejé el bolígrafo y cerré el cuaderno. Afuera, soplaba una brisa suave. Ya no temía a la soledad, ni me apresuraba a buscar un nuevo refugio. Sabía que si algún día alguien entraba en mi vida, se encontraría con una Ana completa, que no necesitaba ser salvada ni compadecida, solo respetada, y si no, seguiría viviendo bien. Tenía un trabajo que amaba, una familia que siempre estaría ahí, mañanas tranquilas y noches apacibles, y eso es suficiente para toda una vida. Apagué la luz y me acosté. En la oscuridad, sonreí. No la sonrisa de alguien que acaba de escapar de un desastre, sino la de alguien que ha pasado por ello, que sabe quién es y que ya no volverá a perderse. Y aquí, mi historia llega a su fin. No con una victoria ruidosa, ni con una venganza satisfactoria, sino con algo mucho más simple. Una mujer que finalmente aprendió a sostenerse sobre sus propios pies. Si estás escuchando esta historia y te ves reflejado en ella de alguna manera, espero que entiendas una cosa. En la vida, aguantar no siempre te traerá amor, y sacrificarse no siempre te traerá respeto. Hay relaciones que, cuanto más intentas aferrarte a ellas, más te pierdes a ti mismo. La lección más grande que he aprendido no es cómo lidiar con la traición, ni cómo ganar en un matrimonio, sino a nunca entregarle tu vida entera a otra persona. No uses el sufrimiento como medida de la moralidad, y mucho menos creas que tienes que sufrir para que tu familia esté en paz. La felicidad no proviene de ganarle a alguien, sino del momento en que te atreves a soltar lo que te hace daño. Cuando aprendes a respetarte a ti mismo, la vida, inevitablemente, te tratará con más amabilidad. Si esta historia te ha parecido significativa, si ha tocado alguna fibra sensible en tu interior, te invito a seguir este canal para que nos encontremos en otras historias de vida, donde hay pérdidas, despertares y siempre un camino para seguir adelante. Gracias por escuchar hasta el final. Te deseo que, sin importar en qué situación te encuentres, tengas la lucidez para elegir, el valor para soltar, y el amor suficiente para vivir una vida sin arrepentimientos.